Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de VSN de Key Takeaway. Ya sabéis, la nueva serie de vídeos que hemos puesto en marcha en VSN. En esta ocasión nos acompaña Jorge Camacho, director general de la empresa Magnum Soluciones Digitales. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Y también tenemos conectado desde México a nuestro compañero Alfonso Vázquez. Él es Sales Manager de VSN para el mercado latinoamericano. Bienvenido, Alfonso. Encantada de verte de nuevo. ¿Qué tal, Patri? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo primero, muchas gracias a los dos por sumaros a esta iniciativa y ahora sí, ya también para romper un poco el hielo de esta entrevista, sí que me gustaría, Jorge, pedirte que hagas una breve presentación de la compañía. Bueno, pues nosotros somos una empresa que nacimos en el mundo broadcast. Nació hace, de hecho, el año que entra cumplimos 40 años. Cumple 40 años la empresa como integrador. Nació en la parte de audio. De audio fuimos migrando a la parte de video. ¿Cómo llegamos en audio? Pues nosotros empezamos en la parte de Sony, cuando, bueno, Sony era la parte de audio, de ahí nos fue llevando al mundo de video. Y bueno, de ahí pues hemos ido sumando marcas y aliados, obviamente, en las integraciones que realizamos. Ese es un poco lo que hacemos y lo que hemos hecho por ya 40 años. Genial, fantástico. Bueno, y también es una pregunta que lo sé, es muy típica, está saliendo ahora en todas las entrevistas que vemos del sector, pero no puedo pasar la oportunidad de preguntaros un poquito por este año atípico, ¿no?, que estamos viviendo en todo el mundo y también, por supuesto, en la industria broadcast y media. ¿Cómo se está viviendo esta situación allí, en el mercado mexicano? México estábamos, no voy a decir que preparados al 100, pero ya estábamos con una infraestructura IP bastante robusta en el país, que la verdad es que nos permitió que no nos agarrara esto completamente en curva a la gran mayoría de los broadcasters. Entonces ya era un mundo que ya lo teníamos, obviamente no lo teníamos tan desarrollado en soluciones, porque vaya, no había la necesidad, pero ya teníamos la infraestructura hecha, solamente era pues obligarnos a ser más creativos con lo que ya teníamos. Pero la verdad es que yo creo que fue muy rápida la respuesta de la mayoría de los broadcasters. Sí, efectivamente es una nueva forma de hacer televisión, es una nueva forma de vivirlo. Digo, recientemente, voy a poner un ejemplo, hicimos un proyecto de deportes que es de eSports, donde, bueno, pues obviamente no teníamos fútbol porque no hay estadios, y lo tuvimos que hacer virtualizado por eSports. Entonces pusimos jugadores de todos los equipos, e hicimos un concurso como si fuera la liga, bueno, de hecho fue la Liga MX, la liga tradicional, con jugadores reales en sus casas jugando eSports, ¿no? FIFA 2020, y la verdad es que fue todo un reto, una odisea poderlo hacer, pero vuelvo a lo mismo, toda esta infraestructura ya la teníamos hecha, fue nada más sumarle pedacitos para poder acabar de sacar proyectos como estos, ¿no? Hoy que los conductores estén en sus casas, que todo lo estemos trayendo al máster remotamente y todo, sí es una forma diferente de trabajar, pero creo que no estábamos, o sea, no estábamos tan mal para cuando cayó esta cosa a nivel de televisión. Bueno, de hecho, mencionabas, Jorge, el tema de los eSports, ¿verdad? Os quería, de hecho, preguntar a los dos, no sé si tenéis en mente algún ejemplo de vertical de negocio, industria o incluso ejemplo de compañía concreta del que creáis que deberíamos aprender en la industria broadcast y media. Bueno, mira, yo te puedo decir que, por ejemplo, ahorita te estoy platicando de los eSports, digo, no porque los hayamos hecho nosotros, pero la verdad se me hicieron muy interactivos, la forma en la que ya son jugador en su casa sufriéndole, y aparte logramos traer una audiencia que me sorprendió mucho, porque normalmente tú en la televisión, en fútbol normal, pues tienes una audiencia muy marcada, ¿no? De la gente que le gusta los equipos y que son gente de cierta edad, cierto patrón, cierto todo. Al haber virtualizado esto, trajimos gamers, ¿no? Que es otra industria completamente, otro mercado que se come diferentes, y traías una generación de millennials que, al contrario, tú veías al jugador que era un jugador de 28 años
y a su hijo al lado de 14 años diciéndole, no, es que pícale el botón rojo porque con el verde más pegas más duro el gol, ¿no? Esa interacción familiar y de traer generaciones al fútbol que no teníamos, a mí me gustó mucho este ejemplo. Y poniendo un ejemplo, ¿no? La parte de los conciertos, a mí todavía creo que hay una parte que se puede perfeccionar más, cómo hacerlo en vivo para juntar muchos cantantes o muchas celebridades al mismo tiempo. Ahí todavía creo que hace falta un poquito más por la cuestión de interacción, pero la verdad es que hay que irnos acoplando a esta nueva forma de trabajo y este nuevo tipo de eventos, porque por lo menos un par de años vamos a estar con este tipo de eventos. Pues mira, desde mi óptica creo que los millennials, pero sobre todo los seniors, están obligándonos a una transformación acelerada. Súmale una pandemia como la que estamos viviendo y efectivamente, esta nueva generación que está acostumbrada a la tecnología, que ya nacieron en un mundo conectado, es lo que es el gran driver. El reto y alguien que veo que tiene que salir avante es, por ejemplo, la educación. En México es el siguiente tema, ¿no? ¿Qué va a pasar y cómo la tecnología puede ser el aliado como para los esports? Los niños de hoy día no les veo mayor complicación para tomar clases online, cosas que, por ejemplo, a una generación X le cuesta trabajo. Pero es la nueva normalidad y coincido contigo, creo que en tema de conciertos nos falta ese user experience, cómo hacerlo más amable y para jalar a esas generaciones que vienen empujando fuerte esta convergencia y esta transformación tecnológica durante la pandemia. Muy bien. Hablando también un poquito de la situación actual, me gustaría preguntaros, ya pasando también de nuevo a un plano más tecnológico, ¿hay algún tipo de tecnología, algún tipo de sistema, solución que estéis, os estén pidiendo o estéis recibiendo peticiones un poquito más de lo normal ahora? Hoy tenemos que pensar que todo lo tenemos que hacer remoto y lo tenemos que hacer en nuestras casas. Aquí en México en particular tenemos un grave obstáculo y el grave obstáculo todavía son las redes. Las redes todavía en México en muchos lugares no son lo suficientemente fuertes o el ducto que tenemos para mandar esa comunicación de lado a lado no es tan fuerte. O sea, pensar en un mundo donde puedo poner 10 VPNs y puedo poner 10 enlaces de fibra y 10, bueno, todavía aquí en México no es una realidad en todos los lugares. Pero el resto creo que todo lo demás que tenemos está listo y está preparado. Creo que si logramos brincar esos cachos o viendo cómo usar puentes, ¿no? Intermedios para poderlo amarrar, por ejemplo, los bondings de celulares han sido una gran opción para brincar cuando no tenemos este tipo de enlace, vamos a decirlo. Nos han ayudado. Es buscarle formas, ¿no? Buscar este tipo de alternativas como estamos hoy. Creo que por ahí es donde viene el requerimiento de todo mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer remoto? Y la cuestión más fuerte es, ¿y cómo le voy a hacer cuando el país no me permita tener ese ducto, ¿no? No, yo creo que en nuestro país ese justamente es el tema, la conectividad, pero sin embargo creo que Magnum ha hecho una excelente labor. Su portafolio de soluciones está diseñado para dar un servicio cloud-based y en remoto. Entonces, Jorge creo que ha sido de los pioneros y lo ha hecho acertadamente para llevar a cabo este tipo de transiciones. Entonces, tú en el portafolio que ves hoy, Jorge, ¿qué opinarías en un par de años? ¿Cómo ves esta situación? Sobre todo Magnum, ¿cómo se está proyectando en un par de años? Nosotros aquí en la empresa tenemos una visión, quitemos la pandemia y quitemos todo, es más, trasladémonos a diciembre del 2019. Esto que estamos viviendo hoy, digo, no la pandemia, me refiero a cuestión técnica, era algo que ya veíamos venir, lo que platicabas ahorita, los millennials, los centennials, todos, cómo quieren tener el contenido hoy, cómo se tiene que distribuir, pero yo lo veía en un trayecto de 5 o 7 años para vivir lo que estamos viviendo hoy, producir como estamos produciendo hoy, era algo que sabíamos que iba a llegar, pero no tan pronto. Realmente yo creo que en 3, 4 meses, esos 7 años que veíamos como un futuro, pues, medio, se volvió un futuro inmediato. Perfecto. Bueno, pues ya para finalizar un poco esta charla, chicos, que la verdad yo creo que ha dejado ideas y
y opiniones interesantes. Quería también dejar como un mensaje claro para la gente que vea este vídeo de qué podemos desde VSN y Magnum conjuntamente ofrecerles. Con VCN ahora en nuestro portafolio tenemos la parte desde la captura y la generación del contenido, ¿no? Que es lo que es una parte medular que vamos a hacer, me refiero en producción, en toda esa cuestión, y traerlo ahora hasta el mundo del almacenamiento, de la catalogación, o sea, que tú como integrador tengas la facilidad de ofrecer todo ese abanico y darle una solución completa desde la A a la Z, yo creo que eso es algo que aprecian mucho muchos clientes que les puedas ofrecer, ¿no? Muy bien, chicos, pues nos quedamos con esa idea entonces, así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y nos vemos próximamente. Un saludo. Muchas gracias.